Buenas noches, queridos amigos. Seguimos haciendo el Confinablog ahora que hemos vuelto a la capital, a Madrid, en el despacho que tengo en casa. Porque tiene mejor acústica que el despacho que tengo en la Man Cave, en mi pequeño local, ¿no? Así que, bueno, aquí como trabajo muchas veces, tengo aquí mi ordenador, los libros, aquí hago los paquetes, pues, bueno, vamos a ir haciendo aquí nuestras pequeñas parrafadas en un sitio donde estoy acostumbrado a trabajar. Así que intentaré tener alguna pequeña reflexión para vosotros, no sé si todos los días, pero bueno, regularmente. Y bueno, con respecto a los últimos vídeos que he estado subiendo sobre el racismo en Estados Unidos, lo del Black Lives Matter y todo esto, veo que os han llamado bastante la atención el tema este de las estadísticas, ¿no? Así que he buscado algunas más, porque creo que son interesantes. Porque, en fin, yo intento simplemente encontrar la verdad. No tengo ningún apriorismo. Intento despojarme de los apriorismos lo máximo posible. Es decir, ya sabe que, digamos, los datos los interpretamos, o la interpretación que damos a los datos es en función de nuestra ideología. Y la ideología es algo que es, por una parte, educativa, pero por otra parte también es innata. Es decir, hermanos educados en la misma familia, en el mismo ambiente, tienen ideologías distintas. Esto es algo que no se puede evitar. Lo que yo siempre os repito es que intentemos que la ideología no pervierta la verdad. Los datos son datos y se puede estar de acuerdo, a lo que me refiero es, con los datos no se puede estar en desacuerdo. Es decir, los datos o se refutan como datos, porque están mal tomados, pero si los datos existen, esos datos no se pueden... Yo no estoy de acuerdo con los datos, no, eso no es admisible. Es decir, no estoy de acuerdo con la conclusión que obtengas con los datos, me parece muy bien, pero yo no estoy extrayendo ninguna conclusión en este aspecto y en este asunto, simplemente os doy cuáles son los datos, ¿no? Entonces, los datos que creo que eran relevantes es, por una parte, que la población negra es minoritaria en Estados Unidos, estamos hablando de una minoría que supone el 14%, que la población blanca es alrededor del 70% y el resto son básicamente hispanos, que están por el 16%, nativos, asiáticos, más o menos esos son el reparto étnico, y los estadounidenses tienen una, digamos, una clasificación muy nítida de cada una de estos razas o grupos étnicos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? En principio, la policía debería matar en el acto de servicio exclusivamente a personas que supusieron una amenaza, es decir, aquellas que estuvieran armadas. Entonces, eso, digamos, que sería lo entendible, o sea, nadie desea que muera gente, pero desde luego lo que no tiene, en fin, lo que es inadmisible o es que muera gente desarmada. Es decir, un enfrentamiento con la policía, si está desarmado y se muere, pues hombre, no pinta muy bien, ¿no? Bien, pero claro, eso explicaría quizás algunos de los porcentajes que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ya os dije que la policía mata cada año más blancos que negros. También es lógico porque hay mucha más población blanca que población negra. Lo que ocurre es que si nos vamos a la proporcionalidad, pues los negros tienen 2,8 veces más posibilidades de morir que los blancos en enfrentamientos o, digamos, ser muertos por la policía. Y eso, pues hombre, no es que sean unas cifras extraordinarias, pero sí que son unas cifras que llaman la atención. Es decir, hay una diferencia sustancial. Pero, claro, si los asesinatos, homicidios intencionados y robos con armas, es decir, robos con violencia, se producen en una distribución de un 40% para los blancos y un 52% para los negros, pues entonces no, eso no quiere decir que todos los negros sean criminales, en absoluto. Yo eso no lo he dicho en ningún momento. Lo que sí es cierto es que, digamos, a priori, en teoría, la policía tendría que enfrentarse a un número, digamos, casi proporcional de blancos peligrosos y negros peligrosos. Porque habiendo muchos números negros, sí hay un mayor porcentaje entre la población negra de gente que va armada y comete homicidios intencionados
y atracos a mano armada, pues entonces los grupos, digamos, delincuenciales, pues serían, digamos, dentro del porcentaje de los blancos, un porcentaje menor, pero como son mucho más gente, sería un gran número de gente, un gran número de población, y los negros, como es una estadística menor de gente, un porcentaje menor de gente, pero el porcentaje de criminalidad es más alto, entonces podrían ser, digamos, grupos equivalentes. Y por tanto, por eso explicaría que se maten más negros que blancos en proporción, porque en números absolutos mueren muchos más blancos que negros. Pero eso explicaría poco y por eso me habéis preguntado más sobre estos datos y yo he ido indagando y he encontrado algunos datos que me parecen interesantes. En cuanto a las víctimas de la fuerza letal por parte de la policía, nos encontramos que, según la página que he encontrado, me parece muy interesante, pues muy completa, dice que las víctimas fueron mayoritariamente blancas, un 52%, pero desproporcionadamente negras, un 32%, teniendo en cuenta que solamente es un 14% de la población negra en el total de Estados Unidos. Y eso no lo niega nadie. Esto supone que si eres negro tienes 2,8 veces, o sea, una proporción de 2,8 veces superior a un blanco de morir. Pero aquí hay un dato que me parece interesante porque también distingue entre las víctimas de esta policía, de los enfrentamientos con la policía o los asesinatos por la policía o la muerte por el uso letal de fuerza por parte de la policía, de la gente que iba desarmada y de la gente que iba armada. Y esto me parece un dato fundamental, porque claro, si vas armado y te enfrentas a la policía, pues hombre, pues allí no se andan con bromas, ¿no? Entonces, de los que iban armados eran 83%. Esto es importante porque, hombre, esto también nos quiere decir que en general, de víctimas blancas, negras e hispanas, si a 100 le restas 83, te queda un bonito número de un 17% de víctimas de la policía que estaban desarmadas. A mí me parece, este sí que dato me parece un disparate. O sea, que un 17% de las 1000 víctimas que hay al año por disparos de la policía que estuvieran desarmadas, hombre, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que no es que todas estas víctimas son negras, están repartidas entre blancos, negros e hispanos. Y entonces aquí me encuentro un dato curioso, porque en este grupo del 83%, del 17% que no estaba armado, se distribuye de la siguiente manera. Es decir, un 14,8% eran víctimas negras, es decir, las víctimas, no, un 14,8% de las víctimas eran negras, de las que estaban desarmadas, mientras que los blancos eran solo un 9,4%. Y los hispanos un 5,8%. Pero claro, si tú sumas el porcentaje de negros, o sea, de blancos e hispanos, resulta que sumados blancos e hispanos tienen más posibilidades de morir desarmados que la población negra. Esto es llamativo también, ¿eh? Bien. Hay otra estadística que me ha llamado mucho la atención porque va muy al detalle, ¿no? Y esto me ha parecido sumamente interesante porque aquí nos dice claramente que la amplia mayoría de las muertes se produjeron por arma de fuego, un 93,6%. En el caso de Floyd no lo mataron a disparos, no sé, lo asfixiaron. Pero aquí en esta estadística distingue cosas que me han llamado la atención, porque esto me ha parecido muy interesante. La clasificación que hace. Las víctimas del asesinato por la policía, bueno, de la muerte por la policía, predominantemente eran masculinas, ¿no? El 96,1%, con una media de edad de 36,7 años.
Y aunque la mayoría fueron blancos, las víctimas negras estaban sobre representadas con un 32,4% dentro de la población de Estados Unidos. Luego otro dato interesante, porque aquí alguien me ha comentado, ya, pero es que la policía mata mucho a los inmigrantes ilegales. Bueno, aquí dice claramente que la mayor parte de las víctimas eran nacidas en Estados Unidos, un 92,1%. De ese 8% que quedaría pendiente no quiere decir que son inmigrantes ilegales, ¿no? Sino este 92,8%, o sea, este 8% tendría de víctimas que nacieron fuera de Estados Unidos tendría que distribuirse entre aquellas que estaban residiendo legalmente de aquellos que eran ilegales. Es decir, en todo caso, las cifras de inmigrantes ilegales muertos por la policía, en el peor de los casos, no superaría un 8%. Pero aquí no distingue si ese 8% es de víctimas que nacieron fuera de Estados Unidos eran ilegales o legales. Pero bueno, parece que tampoco existe una matanza desproporcionada de inmigrantes ilegales por parte de la policía. Luego también dice, los separados, nunca casados o los divorciados tenían 9 veces más probabilidades de morir que aquellos que estaban casados en el momento de la muerte. Es decir, parece que estar soltero o estar separado y divorciado es una... vamos, incrementa el riesgo de que te mate la policía. Luego también es interesante los datos en cuanto a los oficiales de policía que usaron la fuerza letal. Dice, hay un 82% de los casos en los que tenemos datos sobre el sexo de los policías. Luego hay solamente un 34% en el que tenemos información sobre la raza de la policía, ¿no? Y un 23% en el que tenemos información sobre la edad de la policía. Es decir, los resultados son un poco menos acurados, ¿no? Es decir, menos fiables que las víctimas, que los resultados sobre las víctimas, pero en todo caso son orientativos. Los oficiales que mataron gente eran predominantemente masculinos, 97,4%, y eso llama la atención porque alrededor del 12% de los policías en Estados Unidos son mujeres. Dice, en el principal número de... En cuanto a los números o el número de policías envueltos, la media del número de policías que intervino cuando acabó con resultado de muerte era de 1,3, ¿no? O sea, normalmente siempre hay más de un policía que interviene cuando muere pues un civil. Y al menos uno de los policías era blanco en el 84,3%. Y cuando era un negro, había al menos un negro de la policía envuelto, era solo el 13,6%. Pero bueno, el 13,6% de esos 1000 casos no es despreciable, ¿no? Bueno, en fin, estos son los datos que he encontrado. Yo creo que sirven para completar. Yo más tengo de valorarlos, ¿no? Salvo en el caso de que me parece un disparate que un 17% de las muertes por parte de la policía estén desarmados. O sea, eso es difícil de asumir, ¿no? Lo digo también por, bueno, pues que entre las opiniones que aquí se expresan, pues hay gente que destaca el dato de los policías que mueren en Estados Unidos. Los policías que mueren en Estados Unidos, que son cifras que da el FBI todos los años, andan en torno a los 120 policías muertos. O sea, ser policía en Estados Unidos es una profesión de riesgo. Hay unos 120, aunque también es cierto que la mayor parte de las muertes de la policía en acto de servicio es como consecuencia de accidentes de tráfico. Se incluirían también las persecuciones policiales estas tan aparatosas de las películas, pero también despistes, que te golpee un tercero y demás, ¿no? Pero bueno, el número de agentes tiroteados no es baladí, ¿eh? Es decir, estamos hablando de unos 50, 60 al año que mueren tiroteados, ¿no? Entonces, bueno, esos son los datos que yo estoy encontrando. A mí me gustaría que las informaciones que se nos dan sobre todas estas cuestiones que estamos recibiendo, ¿no? Pues yo qué sé, tanto el calentamiento global, todo esto que se hace universal, ¿no? El Black Lives Matter, pues que
que esta labor de búsqueda de estadísticas que yo estoy haciendo en mi tiempo libre, joder, pues estaría bien que lo hicieran también los periodistas, ¿no? Porque al fin y al cabo para eso se les paga. Yo creo que es importante que tengamos los datos y como ya veis hay datos para todo, ¿no? Hay datos que confirmarían o apoyarían una de las tesis y otros que apoyarían otra de las tesis, en fin. Lo que es importante es que, sea cual sea nuestra tesis, no dejemos que los datos o no hagamos que nuestras tesis previas desvirtúen lo que nos dicen los datos. Los datos no cuesta nada conseguirlos, hay que hacer simplemente una búsqueda en internet. Yo tengo un conocimiento de inglés bastante normalito, pero me permite leer perfectamente páginas estadounidenses y ahí están datos que, como veis, son súper precisos. Entonces yo creo que eso siempre es interesante porque nos vamos a acercar más al verdadero conocimiento de lo que realmente pasa. Yo creo que lo que realmente pasa es lo importante. Y bueno, ya como en cuanto a las cosas que realmente pasan, os informo de que ha salido la 4ª edición del libro Europa Nómada, ¿no? O sea, cambiando de tercio, vamos a hablar de mi libro, porque realmente estoy satisfecho con el funcionamiento de este volumen. Cada edición más o menos tiene unos 1500 ejemplares. Esto quiere decir que se han vendido muchos libros, ¿no? Habéis leído muchos libros de Europa Nómada, que además supone que se hayan leído todavía más, porque este volumen, Europa Nómada, incluye unos libros que yo publiqué en su día en otras editoriales y que se agotaron, como son La fuga del náufrago, que es un libro que a mí me gustó mucho y que yo creo que ha gustado mucho, que es este que narra la peripecia del capitán Francisco de Cuéllar, náufrago de la Armada Invencible en Irlanda. Ya sabéis que en Irlanda, según lo cuento yo en el libro, murieron 25.000 españoles, naufragaron 8 barcos, o sea, 25 barcos, murieron 8.000 españoles, fueron asesinados por los ingleses de una manera brutal, y el capitán Francisco de Cuéllar era un superviviente que pasó 7 meses en Irlanda y yo seguí en moto su camino y fue uno de los libros que publicó en España sobre su peripecia, y de ahí salió un libro que luego se agotó y que se ha publicado en Europa Nómada. Luego el libro Europa Low Cost, que es otro libro que también saqué en nuestra editorial, pues lo reedito dentro de este volumen, y ese libro lo que explicaba era un sistema que yo me inventé para viajar por Europa solamente en fines de semana, utilizando vuelos de bajo coste y dejando la moto aparcada en los aeropuertos, y me permitió, utilizando solamente fines de semana, viajar durante 14.000 kilómetros por Europa sin dejar de trabajar. Es decir, yo trabajaba entre semana y luego el fin de semana me iba y hacía etapas, y entonces aparcaba la moto y entonces yo te explico dónde, cómo, cuáles eran las etapas para poder hacer en fines de semana. Y por supuesto después se incluye un texto inédito que era el de viaje a Cabo Norte, que yo creo que es un viaje que a todos o casi todos nos gustaría hacer. Yo lo he hecho 2 veces, una en verano y otra en primavera con la nieve, y es un viaje realmente interesante. Entonces, bueno, pues ha salido la 4ª edición, gracias a que me lo habéis pedido mucho, que lo habéis leído mucho, y entonces pues bueno, pues he lanzado una oferta especial que es de lanzamiento, ¿no? Que es si te llevas Europa Nómada junto con otro libro que es muy interesante para recorrer Europa hasta Turquía, que es Diario de un Nómada, Operación Aral. Si te llevas estos 2 libros, pues te los dejo en 32 pavos si me los pides a través de la página miquelsilvestre.com, te los mando dedicados. Y desde luego creo que son 2 textos que os ayudarán muchísimo si pensáis realizar algún tipo de viaje por Europa una vez que abran las fronteras, que parece que eso no va a tardar demasiado. Y bueno, pues mira, os voy a leer un párrafo de Europa Nómada, porque una de las partes que mejor se explica tanto en Operación Arad como en Europa Nómada es los Balcanes. A mí me gusta muchísimo, creo que es un destino que es muy interesante por toda la historia conflictiva, convulsa, y por los paisajes que hay por allí. Y entonces, bueno, aquí yo estoy en Croacia y estoy hablando con un tío que después se convirtió en amigo mío, ¿no? Que es Nixa Perica, en Split, ¿no? Y entonces yo le pregunto por la guerra, ¿no? Y la guerra, pregunto, ¿también la añoras? Porque él me decía que añoraba la época de Tito, ¿no? Ya me decía, jugábamos descalzos, todo el mundo hablaba con todo el mundo, la comida era barata, nos respetaban, la policía era dura, el crimen inexistente, ahora todo es bullshitting. Y entonces yo le pregunto, ¿y la guerra, no? ¿También la añoras? Entonces él me dice, la guerra, suspira Nixa mirando hacia las montañas. Estos son los Balcanes, you understand? Cada generación tiene su guerra.
Mi padre tuvo 2 y mi abuelo 3. Ahora yo puedo ir a Belgrado sin problemas. En los Balcanes es siempre así. Primero nos matamos y luego podemos darnos besos antes de matarnos otra vez. Pero tú eres croata, ¿no? Comentó. Algo opinarás sobre lo sucedido la última vez. Nixa entorna sus ojos y se apoya en la barandilla. El recio perfil de su cabeza senatorial se recorta sobre el azul del mar. Yo paso de política, soy mediterráneo. Recuerdo que durante la guerra yo estaba en un barco en Durban, hablando en cubierta con un montenegrino. ¿Sabes de qué hablábamos? De la panceta, del prosciutto, del jamón. Ambos hacíamos jamón. Allí éramos solo 2 hombres corrientes hablando de las cosas que de verdad importan. You understand? La guerra la empezaron los mafiosos. La gente corriente, la pequeña gente, siempre se ve jodida. De todos modos, el modo de vida mediterráneo se está muriendo. Ahora la gente actúa igual en todas partes, como si fueran uno de esos personajes ridículos de las telecomedias americanas. Bueno, Europa Nómada, si tienes interés, ya sabes, me lo pides dedicado en mi página web y con mucho gusto te lo mando. Buenas noches, compañeros, y seguimos investigando y consultando los datos fiables, porque nos van a ayudar a conocer mejor el mundo y conocer realmente qué es lo que está sucediendo. Buenas noches.